Martín, buenas noches, ¿cómo estás? USA. Mira, tengo el sellito presidencial que me mandó Trump. Tú sabes que estuve con ellos ahí en el servicio secreto vigilando. Sí. Pero no vine temprano porque el frío me cogió. Tú sabes que yo no estoy acostumbrado al frío. Saludo a ti, Andrés, presidente del Partido Socito de Enfoque Ciudadano, a la compañera Karen, viceministro, al compañero ministro de Comunicaciones, Ariel El Quimbao. Y tenemos ya un nuevo ministro, que es Camagüey, que es ministro de Flora y Fauna, administra lo que es Flora y Fauna, porque él en Camagüey, tú sabes, se dedicaba a vender carne de puerco y carne de res por la izquierda, y ahí está vendiendo carne de canguro. Entonces, de Flora y Fauna sabe bastante. Y al Speaker of the House, y tenemos varias aplicaciones para llenar. Estamos llenando el gabinete, señores, del Partido Social. Estamos como Trump, ya he tenido algunas solicitudes, pero no conozco los perfiles, no sé. Tengo en mente a nombrar a Florido ministro de Comunicaciones, no, de construcción y montaje. Y así, pero vamos a ver si rellenamos. Por cierto, ¿cómo te sientes con el 69? Bueno, ahí vamos. Con el aniversario 69. Claro, ahí vamos tirando. ¿Te sientes bien? Sí, yo diría ¿Puedes tirar que sí. 69 más? Sí, eso está querido. Bueno, me alegro mucho y un abrazo a todos los amigos que... Mira, tú mencionaste una cosa muy interesante. Fidel, él como persona, no como Cuba, porque Cuba la empezó a destruir desde el primer día. Él como persona tiene un pico ascendente, tú sabes, como esas gráficos que se hacen de curvas ascendentes y descendentes. Él tiene una curva ascendente desde que él coge el poder en el 59. O antes, desde que está en la sierra con toda la propaganda de que era un Robin Hood, toda esa propaganda que le da el New York Times, que le da la revista Times y esas cosas. Y él tiene una proyección internacional de líder revolucionario, antiimperialista, por los pobres y para los humildes. Ya tú mencionaste y vimos nosotros en la década del 60 que tiene un patinazo en el cual mucha gente de la izquierda, ya por Sartre, escritores latinoamericanos, se le van porque en el 68, siendo él el líder de los países pequeñitos, pues apoya la invasión a Checoslovaquia de Rusia, mete los tanques, mata una cantidad de checos tremenda. Y Fidel apoya eso porque no tenía más remedio. Él se tira con la zafra del 70, que eso fue un fracaso monumental, y ya él se dio cuenta que económicamente no se podía mantener. O sea, Cuba era un desastre económicamente desde que se salió del mercado. Espérate un segundito, mira lo que dice Vasco Avalia, que lo vas a retomar tú un poquito más allá. Oye lo que dice. Andrés, la década del 80 es el fin del sueño sociológico, de eso que llamaban revolución. Los cubanos descubrieron que irse de Cuba fue un proyecto muy rentable socialmente y materialmente superior. Fíjate, como por diferentes aproximaciones estamos pensando igual. Deja que Martín llegue a esa parte, Vasco. Adelante. Mira, Vasco vamos a nombrarlo presidente de DOR, Dirección de Orientación Revolucionaria. Porque siempre va con la parte ideológica. Saludos, Vasco. Mira, la década del 70 marca que la revolución, con Fidel al frente, haberse salido del área dólar, haber sacado a Cuba del mercado internacional, del mercado con el vecino rico, que venía, el mercado con los Estados Unidos, señores, venía desde el principio de los 1800, siendo Cuba colonia de los Estados de España. Recuerden que la zafra se vendía un 70% a los Estados Unidos, después que los Estados Unidos era nación. Se vendía ganado, se vendía fruto, o sea, el negocio con los Estados Unidos venía ya desde 1820, los 20. Al salir de eso, lo había advertido Julio Lobo, iba a llevar a Cuba a la miseria y a la supermiseria, porque lo de hoy no se puede calificar ya en miseria, está por debajo de Haití, Entonces, fíjate, miles de cubanos ya se habían ido de Cuba en los finales de los 70.
El primer éxodo grande que se considera los 60, que salen primero los batitianos, los grandes latifundistas, los super psiquiatrillados, los que trabajaban en las compañías americanas, toda esa gente que fueron los primeros perjudicados. Se calcula que fue más de 1,5 millones entre salidas legales, ilegales, Camarioca y el puente Varadero Miami, que por ahí oficialmente salieron más de 250,000. Un vuelo que salía del aeropuerto Varadero directo al aeropuerto de Miami. Entonces ya teníamos, a llegar a los finales del 70, prácticamente más de 2 millones en los Estados Unidos, que es lo que nos interesa a nosotros. No estamos contando lo que estaban en Costa Rica, en Venezuela, en España, en México, en Uruguay. No nos interesa eso. Esos cubanos, recuerden, a mí me lo dijeron, su salida es definitiva, ustedes nos van a volver, no los necesitamos, no los queremos. Y cuando esta revolución triunfe y sea un éxito, no los vamos a permitir regresar, porque ustedes van a venir a llorar aquí, a volver a la patria, no van a volver a entrar. Bueno, pues volvieron a entrar. Ahora, ¿por qué volvieron a entrar? ¿Fue porque Fidel quiso? No. Fidel todavía en el año 78, 79, con Carter de presidente de los Estados Unidos, había rechazado todos los regalos y todas las lisonjas y todas las reuniones que se había planteado por parte de Carter para realizar el sueño demócrata que después lo cumplió Obama, de abrir otra vez la embajada, tratar de resolver todo, que fueran los turistas, que fueran cuando aquello no era tanto los cruceros, como después con Obama, pero ese sueño lo tenía Carter, lo tienen todos los demócratas. Clinton, usted sabe las relaciones que hizo, le devolvió a Elián, no hizo nada cuando le tumbaron las avionetas, o sea que si bien los republicanos no lo han tumbado, como nos dicen los antirrepublicanos, señores, los demócratas no lo tumbaron, pero lo sostenían, le ponían las muletas. Entonces, Brezhnev se enreda en una guerra que empieza en la Navidad de 1979. Brezhnev era el secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética entonces, que más manda el Fidel de la Unión Soviética. Invaden por el Puente de la Libertad, se llama, que une Uzbekistán con Afganistán, la República de Afganistán, una república que había surgido por un golpe comunista. Daoud era el presidente en ese momento, comunista en Afganistán, de varias facciones que habían. O sea que Afganistán siempre ha sido un país rebelde, nunca ha sido realmente conquistado, ha tenido guerra con Inglaterra, ha tenido guerra con todo el mundo. Y ha sido un país bastante rebelde y difícil de conquistar porque es un país de cuevas, de cosas que es un desastre, eso no hay quien lo maneje. Y la República Democrática Afgana pide ayuda, como siempre, a la Unión Soviética para establecer un régimen comunista en un país islámico dominado por fundamentalmente la facción de los mujahedines. Mujahedines quiere decir los de la fe, los hermanos de la fe. Siempre hay eso, un gobierno comunista pide ayuda, como pasó con el gobierno de Angola de Agustino Neto y entró Cuba con las tropas en Angola. Siempre es el cuento ese de que piden ayuda para permitir que una potencia extranjera los invada. Esa guerra le costó carísimo a la Unión Soviética y perdieron miles de soldados soviéticos, se habla de 38,000, 40,000, en una guerra que duró 10 años porque entraron en la Navidad del 79 y se fueron en diciembre del 89 y salieron por el mismo puente que habían entrado, por el puente de la amistad que une Uzbekistán con Afganistán. Esa guerra fue una de las razones por la que Brezhnev le dice a Fidel Castro que no podía seguirlo manteniendo de hijo bobo y sin que fuera un pacto firmado, como no fue un pacto firmado desde Kennedy y Khrushchev de la crisis de octubre del 62, que la gente se cree que el pacto Kennedy y Khrushchev es una cosa firmada, hecho, no. Eso fue de tú para tú, vamos a ponernos de acuerdo.
Y Carter, que estaba loquito por hacer relaciones con Cuba y hacer algo diferente, pues le metieron el pie a Fidel y le dijeron, mira, la única forma que tú te puedes buscar un poco los frijoles, porque tú no eres capaz de ganarte $1, nunca lo has sido, nunca había trabajado en su vida, es que tú dejes que esos gusanos que se fueron, esos gusanos que renunciaron a construir el socialismo, regresen, porque esos gusanos tienen $, lo que no tienes tú, y tienen bastante. Empiezan a llegar, los primeros que yo vi, los vi en el Hotel Habana Libre. Señores, venían disfrazados. Las mujeres tenían 15 sayas, 15 blusas, 10 ajustadores puestos, porque era traer para resolver a la familia. Los hombres venían con 5 sombreros, uno arriba el otro, los sombreros Stimson, eso era de risa como venían esa gente, como estaban entrando al hotel, venían del aeropuerto. Las maletas, traían desodorante, traían jabón, perfume, traían ropa, Blumen. Y todos echaban el perfume Charlie. Charlie. Charlie era el perfume de la comunidad. No sabías. Yo tuve un Charlie ese, pero no sabía que era de la Ese era el perfume de la comunidad. Todos olían a Charlie. Bueno, tú te dabas cuenta. Yo recuerdo que tú veías en el pelo, en el olor y eso, que eran de afuera, porque a uno le llamaba la atención, porque uno ahí tenía el pelo requemado del sol, de lavarse. Yo me lavaba la cabeza con jabón amarillo, lavarse, no tenía el champú, lo usaba mi mujer a veces para el niño. Entonces, verdad que era distinto. Y todavía estamos hablando de los 70, que no es la miseria y la cochina que hay ahora. Entonces, ese grupo, al final, ha resultado que fue una ganancia para Fidel, porque hoy en día viven de eso, viven de esas remesas, de esos viajes. Se hicieron de dinero las agencias de viajes, que todas las agencias de viajes están en relación con el gobierno de Cuba, porque tú no puedes poner una agencia de viajes en Miami si tú no tienes la autorización de Cuba. Eso son gente que tienen que trabajar para Cuba. Y trajo una consecuencia que Fidel había previsto y por eso no quería abrir. Y era que le abrieron los ojos. Porque el negrito que se había ido, que supuestamente le estaban tirando los perros aquí en los Estados Unidos, y lo tenían amarrado a la pata de una silla, la gente de Ku Klux Klan. El tipo llegó con 15 maletas, 15 pantalones, 4 sombreros. El guajiro que sabía aquí, que aquí era un guajirito que trabajaba en una finca, que era analfabeto, regresó con 15 maletas, 5 pantalones. Entonces, empiezan a hablar con la gente y no todo el mundo estaba fregando plato en Miami, no todo el mundo estaba recogiendo tomate en Homestead. Ni todas eran prostitutas, ni un carajo. Entonces, eso abre otra cosa que disgusta mucho al pueblo, son las diplotiendas, que eran las tiendas para tú comprar con $. Supuestamente primero era el cuerpo diplomático de Cuba y eso, pero al entrar esta gente, te permitía entrar con tu familiar, o sea, él te entraba a ti, tú como cubano no podías entrar, pero si entrabas con un gusano convertido en mariposa, entonces sí podías entrar. Y comprabas zapatos, comprabas ropa, comprabas el perfume. Posiblemente de ahí donde sale el Charlie ese, ¿no? Que a mí me regalaron. No, el Charlie era de aquí. No lo vendían en las tiendas. No. De Cuba. Ya. Entonces, fíjate, eso le ha permitido hasta hoy tener una entrada de dinero que es mayor a lo que estaban vendiendo en la zafra, el café y el tabaco que vendían antes. Mayor la entrada, supuestamente. Pero al mismo tiempo le abrió los ojos a la gente. ¿Y qué trajo eso como consecuencia? Que en el 80, un 4 de abril, un Viernes Santo, yo me acuerdo que yo estaba en la universidad y como no había celular ni nada, cuando llego a mi casa es que me entero de lo que está pasando por los amigos míos. Explota lo de la Embajada de Perú. Nosotros sabíamos que se había metido un ómnibus, una guagua, una 32, una guagua que hacía ese recorrido normalmente, pero que se habían puesto de acuerdo como que la guagua se había roto, se habían montado los que estaban en el inside del problema, en el complot, y metieron la guagua contra la cerca de la Embajada de Perú, entraron, hubo un guardia muerto por el fuego cruzado, se sabe que los que iban en la guagua nadie tenía arma de fuego, o sea que en Cuba es muy difícil conseguir un arma de fuego, pero
ellos no tenían. Y el fuego cruzado, porque ahí te tiraban. Fíjate, ya anteriormente las personas no saben que durante toda esa década del 70 se habían entrado en embajadas de Venezuela, en embajadas de Argentina, se habían metido en embajadas de... O sea, habían habido intentos de entrar en las embajadas, había gente que habían entrado y habían conseguido asilo. Entonces ya eso de la guagua a Fidel como que le llenó la copa, fue la última, y le echó la culpa de la muerte del guardia que se murió, que fue un guardia tiró, el fuego cruzado fue fuego, uno mata al otro, porque eran los únicos que estaban armados. Y dice que el que se quiera ir, que se vaya, y quito las postas. La embajada de Perú, si le dio asilo a esos criminales que asimilen, él no previó la cantidad de gente que se le iba a meter. Tú tuviste aquí en el programa a Héctor Castañer, que fue de los 100 primeros que se metió en la embajada de Perú. Y él hizo el cuento de cómo se desarrolló la vida allá adentro, cómo entraban, cómo se repletó eso. Llegaron a ver en un patio de una casa, era una casa grande esa de Miramar, pero era un patio de una casa, 10.623 personas. Estaban de pie, se orinaba de pie. Héctor estuvo 14 o 15 días, que lo que tomó en ese tiempo fue cuando conseguía agua con azúcar prieta, casi 14 días sin comer, que por cierto era diabético y no lo sabía, y eso fue lo que le explotó la diabetes, que cuando llegó aquí, él salió al final por el Mariel, llegó con una diabetes que ya desde los 30 y pico años que él tenía, tuvo que empezar eso a la insulina. Pues un diabético que se meta 14 o 15 días alimentándose con agua con azúcar prieta, se reventó. Entonces, esa embajada le costó el puesto, yo no estoy seguro de eso, pero eso se cuenta, de que hubo un coronel del Ministerio del Interior que estaba en el puesto de mando, ahí Fidel, en un apartamento, una casa cerca, que se veía el patio de la embajada, estaban mirando y chequeando todo lo que pasaba. Fidel daba una vuelta por ahí. Esto contó que vio que Fidel Castro fue allí personalmente con Ramiro Guardé a tratar de hablar con el embajador de Perú. Salió un funcionario o una funcionaria y le dijo que el embajador estaba en Perú tratando de resolver la crisis, que no estaba. Y dice de que la embajada le gritaron asesino, mil cosas. O sea, la gente que estaba en embajada, a Fidel y a Ramiro Guardé, le gritaron de la madre, de tu madre para arriba, asesino. Y ya tú sabes, todo lo que se le ocurrió gritar. Le tiraban los carnets, gente que tenía carnet de la juventud del partido, se los tiraban a Fidel y a Ramiro Guardé. Eso termina con la crisis de Mariel, en la cual el coronel ese que estaba en el puesto de mando, que le dijo a Fidel, si usted abre, se le va 1 millón de personas. Fidel dicen que lo separó del ministerio, le dijo, tú no puedes ser oficial del Ministerio del Interior, pero tú no tienes fe en el pueblo cubano. Dicen que ese es uno de los pocos casos que Fidel restituye en el cargo, porque se apuntaron más de 1 millón. Recuerde que abrieron oficinas para inscribirse en La Habana 4 Ruedas y en el interior. Señores, en el momento que cierran, hacen un cerco en la embajada triple, entre milicianos, pueblo, sin uniforme y Fuerzas Armadas del Ministerio del Interior. La embajada estaba en la calle 70 y Quinta. Fíjate, eso va por orden de números: 70, 71, 72. Y Quinta, primera, segunda, tercera. El cerco llegó hasta primera y 60. Fíjese en lo amplio que se hizo. Y venían personas del interior ya en los transportes que habían podido encontrar para meterse en la embajada, porque ya eso se había regado. Las villas, Matanza, Camagüey, Oriente, venían gente ya para la embajada de Perú, que eso está abierto. Cerraron con 10.623 personas. Se fueron por el Mariel oficialmente 125.000 personas, en las cuales se quedaron más de los que se fueron, incluyéndome a mi esposa y a mí, que nos había venido a buscar mi familia primero, conjuntamente con otra familia, pero venían en una lancha muy chiquita. Y usted sabe que si tú venías a buscar, por ejemplo, 3 familiares, como era el caso mío, mi esposa, mi hijo y yo, te decían, bueno, tienes que llevarte 7 escorias. Él llamaban a los que estaban presos, los que estaban en Mazorra, los leprosos del leprosorio. Sacaron a los leprosos del leprosorio de San Lázaro, sacaron a los locos de Mazorra. Aquí estaban casos que yo lo vi, se entrevistaron. De los locos de Mazorra estaba Lamela, el tío de los Lamela, que era
Estaba loco, había sido boxeador. Él fue boxeador el tiempo aquí en Gavilán. Kim Lamela, todo el mundo lo conocía. Estaba loco por los golpes, estaba ingresado en Mazorra. Llegó aquí a Miami. O sea, sacaron a los locos de Mazorra. El tipo no sabe ni que estaba en Miami. Y nosotros nos quedamos. La segunda lancha que nos mandaron, que era grande, cogió el cierre. O sea, que eso estuvo abierto mayo, junio, julio, algo así. Y cerró y nos cogió porque se demoraba la cola. Yo iba a salir como preso político, no salí porque los presos políticos los cerraron y no dejaron salir. O sea, empezaron a meter presos comunes, lo que ellos querían sacar. Recuerden que les dije que unos amigos míos que trabajan en el cementerio, los presos comunes que no querían irse de Cuba, que tenían grandes condenas, que eran gente recalcitrante, los fusilaron, los enterraban de noche en el cementerio y a la familia le decían que se habían ido por el Mariel. Esos son muchos de los casos que la gente dice, fulano se fue y se tomó la Coca-Cola de los vidrios, porque además nunca ha hablado con nosotros. Ese nunca se fue, señores, ese está enterrado en el cementerio de Colón. Claro que hay muchos casos que también se fueron y se olvidaron de la familia, pero no fue la mayoría. Entonces, fíjese cómo empieza la década del 80 para Fidel. Con la Unión Soviética en caída libre. Martín, ¿nunca te ha pasado por la mente que eso pudo haber sido una maniobra de Castro que le salió mal? ¿El qué? La embajada del Perú. Bueno, no fue una maniobra, fue un exabrupto, fue un encabronamiento de Fidel Castro. Si quieren irse, que se quite, quítenme en las postas. Sí, eso lo entiendo, pero estoy hablando desde el soplo divino. ¿Tú no crees que un escenario posible es que él haya creado todo esto para limpiarse? Bueno, siempre es posible porque acuerda que en Camarioca ya se había dado un éxodo en el 65. Recuerda que él había planificado con Lyndon B. Johnson el puente aéreo Varadero. Él siempre le dio luz verde. Recuerden, señores, que en un programa yo dije que Díaz Lang, el primer piloto que tuvo Fidel, que era un capitán de la Sierra, se llevó el avión en junio del 59. Y Díaz Lang aquí, en el Congreso de los Estados Unidos, bajo juramento, él contó que él veía que en el avión se reunían 3 personas nada más cuando estaban los rusos, que iban unos hispanos soviéticos, o sea, unos asesores. Estamos hablando que él se fue en junio del 59, estamos hablando del mismo 59, febrero, marzo, abril. Se reunía Fidel para ir a algún lado con esos asesores en el avión, con asesores soviéticos que hablaban español. Y los únicos que se reunían era él, Raúl y Eche, o sea, los 3 que estaban en el INSAI. Los 3 que eran revolucionarios, porque la gente está del Partido Comunista Antiguo, Eduardo Sánchez, Carlos Rafael Rodríguez, toda esa gente, Blas Roca, Joaquín Ordóñez, esa gente sí sabían que era comunismo. Pero estamos hablando de los que eran supuestamente comandantes de la sierra. No se reunían los otros, no se reunía Meida, no se reunía Camilo. Era Fidel, Raúl y Eche lo que se reunían con los. Entonces eso lo denunció Díaz Lang Alice porque él pensó que eso era una revolución como todo, que iba a hacer elecciones, que iba a restaurar la Constitución del 40, y al final le estaba oyendo. Y en esas conversaciones Díaz Lang dijo en el Congreso, estoy repitiendo lo que dijo Díaz Lang en el Congreso, que era el piloto de Fidel y bajo juramento, que esa gente, los planes que tenían era que Cuba, que cuando aquello tenía 6,5 millones de habitantes, en el mismo 59, se quedara sobre 4 millones, porque en los planes económicos que ellos tenían, y eso no era para una población de 6, 7 millones de habitantes, que la revolución podía mantenerse con 4 millones de habitantes. Entonces, tienes mucha razón en la pregunta que tú haces. Se presenta como un exabrupto de Fidel, un encabronamiento, hablando en cubano. Pero puede ser que él hizo todo ese teatro para propiciar una salida. ¿Por qué digo que sí puede ser? Porque mira, la primera lancha que llega en Mariel, supuestamente la gente que se mete en la embajada del Perú, y tú tienes mucha razón y mucha lógica en la pregunta que tú haces, supuestamente la primera gente que se mete en la embajada del Perú piensa que se van a ir para el Perú. Nadie sabía que iban a salir por el Mariel, ni nadie sabía que iban a salir directamente para Miami.
Eso no existía, porque los que se habían metido tradicionalmente en la embajada de Brasil iban para Brasil, los que se metían en la embajada de Panamá iban para Panamá, los que se metían en la embajada de Argentina iban para Argentina. O sea, ninguno fue para los Estados Unidos de primera y pata. Entonces la gente pensaba, bueno, el problema es irme para el Perú, y de Perú me iré para los Estados Unidos, o si me va bien en Perú, me quedo en Perú. Entonces tiene mucha lógica lo que tú dices. El primero que llega, la primera lancha que llega es de un señor que vivía aquí en el exilio que se llama Napoleón Vilaboa. Napoleón Vilaboa tiene un área un poco nebulosa. Hay personas que dicen que era un exiliado, ¿verdad? Hay personas que dicen que tenía relación con el gobierno de Cuba, y eso de que él llega sin que nadie, Fidel, nadie había dicho vengan a buscar a sus familiares. Esto sí lo dijeron en Camarioca en el 65, pero todavía nadie había dicho oficialmente, mira, para salir de esta escoria que se me metió en la embajada del Perú, vengan a buscarlo. Eso no lo había dicho nadie, y sin que nadie lo haya dicho oficialmente, se aparece Napoleón Vilaboa ahí con su lancha. A mí no me conta, yo no lo conocí nunca. Cuando yo llegué aquí todavía estaba vivo, pero era una persona que tenía una personalidad así. Hay personas que decían que sí y hay personas que decían que no. Pero da la casualidad que él es el primero que llega con una lancha. Y eso confirma, si es verdad lo que tú me preguntas, de que eso fue un teatro. Se aparece un exiliado a buscar a su familia, y eso prende la chispa que dicen, bueno, todo el que venga a lancha que lo venga a buscar, igual que en Camarioca. Ya había pasado en Camarioca. O sea, no era la primera vez que pasaba. Es muy posible la pregunta que tú haces. Lo que parece que no era verdad es que Fidel no pensó nunca que se le iba a ir 1 millón de personas. Eso es lo que parece por el problema que tiene con ese coronel del ministerio. A lo mejor él no pensó que eran tanta gente, y 1 millón se apuntó, pero si sigue eso se van 2, 3, 4 millones. Entonces, sí, lo que tú dices, conociendo la personalidad de Fidel y viendo los antecedentes, mira, es lo más posible que todo eso estuvo preparado, porque después la lancha que viene y que propicia eso, no, ¿cómo se le ocurrió a un tipo de Miami coger una lancha y aparecerse allí? Eso, tú sabes, siempre es una sospecha. Entonces, fíjate, la embajada del Perú y el Mariel trae como consecuencia, y la comunidad, o sea, los gusanos convertidos en mariposas, de que el mundo ve que no es lo que cuenta Fidel, que la revolución no tiene un apoyo masivo, que ese 90%, 95% que la gente habla de apoyo a la revolución, y que los psiquitrillados, los latifundistas, los batistianos eran los únicos que estaban en contra de Fidel, pues no es así. Porque por el Mariel se van negros, blancos, chinos, homosexuales, revolucionarios, militantes, militares. Por el Mariel se fue todo el que se pudo ir. Entonces, ahí ya se le cae la saya, se le cae la truza, como decía Michael Jackson en la canción. Ya se le cae la truza. No en Cuba, porque en Cuba se le había caído la truza ya hacía mucho rato por la cantidad de gente que se había ido, sino en el mundo. Fíjate, ya él había perdido la camisa con apoyar la invasión a Checoslovaquia. Pero esos fueron los intelectuales, Jean-Paul Sartre y los escritores de América Latina, y eso es los que se pelearon con Fidel porque apoyó la invasión. Pero en esta vez fue el pueblo que dijo, oye, en Cuba no todo el mundo es revolucionario, eso no está tan bueno cuando todo el mundo se está yendo. Señores, estamos hablando del año 80, que el año 80, comparado como está Cuba hoy, Cuba era Francia comparado con cómo está Cuba. Entonces, fíjese cuántas cosas le empiezan a salir. Por eso yo digo la última década de Fidel Castro. Brezhnev le empieza a cerrar y dice, oye, se acabó el hijo bobo, empieza a buscarte los dólares tú. Carter lo ayuda, como todos los demócratas. Explota la embajada de Perú porque la gente vio, oye, si este en el barrio era parqueador, este era un muerto de hambre, este es lo que tumbaba Pamiche en el pueblo mío. Y ha venido lleno de maletas y le ha traído a toda la familia ropa, zapatos, productos de aseo, electrodomésticos, ventiladores. Y este es lo que costaba era Pamiche para los puercos aquí. Oye, por Dios. Y la gente empieza a irse. Lo que le pone la tapa al pomo es que Carter, precisamente por el Mariel,
el rechazo que sufrió Carter en el pueblo americano, no estoy hablando de los cubanos. Porque a ningún americano le gustó que metieran 123,000, como no le ha gustado a nadie que hayan metido 123 millones ahora de gente, una exageración, pero por la frontera. Le costó a Carter la elección. Y sale Reagan. Ronald Reagan sale de presidente. Una persona republicana que venía de mano dura. Recuerden que Fidel empieza en el gobierno de Reagan a hacer refugio. Yo tengo el caso, mi hijo era un niño cuando aquello, había nacido en el 78, estamos hablando del 80, 81, 82. Mi hijo estaba en preescolar, primer grado. En la escuela de mi hijo, que estaba cerca de Paseo 23, era la Guido Fuente Primaria, que estaba en Bay 23, que había sido la escuela Treyes, ante una escuela privada grande. Señores, empezaron a hacer un refugio en el patio, que era como si tú fueras a hacer una piscinita. Eso era porque empezaron a hacer refugio por orden del comandante, pero eso no era refugio ni nada, eso es lo que era una tumba, lo que estaban clavando. Porque era un hueco para meterse a la gente, que si ahí caía una bomba se moría todo el mundo. Hasta que un niño se cayó, porque estamos hablando de una primaria, preescolar, primer grado, segundo grado, tercer grado. Un niño se cayó en el hueco, no sé qué problema tuvo, y entonces eso lo taparon. Pero fue un desastre. En Cuba empezaron a abrir huecos y fue cuando empezaron los túneles, que esos túneles, uno de ellos son los causantes, dice que se cayera el infantil, dicen. No sé si ese túnel estaba hecho de antes. Llenaron a Cuba de túneles, de refugio. Y Reagan saca a patadas a los cubanos de Granada. Los cubanos estaban en Granada por un gobierno comunista de Bishop, la isla de Granada, una isla sin importancia, lo que tenía una importancia geográfica. Estaban haciendo un aeropuerto ahí, que ese aeropuerto iba a ser tráfico de armas y tráfico de drogas, porque es la única importancia. Porque Granada, tú sabes lo que tenía es la nuez moscada, que ahí se da, que es la especie esa de nuez moscada, y una universidad de los Estados Unidos. Y un poquito de turismo. Sí, pero no se podía comparar con el turismo que tiene Barbados ni el que tiene México. No. Porque no había nada que ver ahí. Mira, ellos vivían de la universidad americana que había ahí, que los americanos iban a estudiar ahí porque era más barato. Déjame hacer una pequeña explicación de lo que pasó en Granada. Está en su casa. Está en su casa. Reagan dio un ejemplo de coger la pelota al vuelo. Reagan no provocó eso. Todavía hoy no se sabe si Castro estuvo detrás del golpe a Bishop. A lo mejor él no quiso matar a Bishop, a lo mejor lo que quiso fue quitárselo del medio, porque todo esto empieza por un problema disque interno dentro de The New Jewel Movement, el partido de la Nueva Joya, que dirigía Maurice Bishop, un hombre muy carismático. Que no era muy bicho, parece. No, muy carismático, con inclinación marxista y qué sé yo, pero que despertó la envidia de Bernard Coard, un gordo muy inteligente, pero y ahí sí tiene razón Castro, embriagado de teoría marxista. Esa yo creo que es una de las metáforas mejores que ha usado Castro, porque es verdad que Coard estaba embriagado de teoría marxista. Entonces él quería imprimir más velocidad, se dice que en el último viaje que hizo Bishop tuvo un contacto con el Fondo Monetario Internacional, porque Bishop se había dado cuenta, como se dio cuenta Manley, que Cuba lo que traía era atraso. Yo no creo que él quisiera romper con Castro, pero quería tener un pie en cada cosa.
porque su primera función era su país. Y cuando eso estaba Andropov, entonces a lo mejor Andropov le dijo, oye, búscate la vida como pueda, que a mí ya paranormales con los cubanos tengo bastante. Bueno, hubo un golpe. Bishop es detenido. Unison Wyman, que era el jefe del ejército, bueno, es detenido. El pueblo va a casa de Bishop, lo liberan, lo sacaron de la casa en calzoncillo, lo liberan. Y Unison Wyman, que era el ministro de Defensa, le dice, deme la orden que los voy a matar para el carajo. Y Bishop, que era de origen pequeño burgués, como siempre con el titubeo de la fucking burguesía, dijo, no, porque mira. Y Cort fue más rápido que él, mandó soldados, lo mató a él, le cercenaron el dedo anular para quitarle el anillo, mataron a Jackie Crash, que era la amante de Bishop, que estaba embarazada y lo dijo, I am pregnant, y le tiraron. Bishop tenía una hija de un matrimonio anterior y su esposa, en teoría, estaba en Canadá. Nadia Bishop vivió hasta hace poco en Canadá. Yo no sé dónde vive ahora. Yo le pedí entrevistarla y me dijo que no le interesaba. Es su derecho, es su derecho. Entonces, después de eso, se crea un vacío de poder porque mataron al primer ministro. La gente estaba confundida. Y entonces Reagan aprovechó la pelota en el aire y mete la invasión. Con la excusa más o menos válida, más o menos, de que mira, tengo a los muchachitos ahí, me los van a matar. Es verdad que los muchachitos, algunos tuvieron miedo. Pero bueno, se sabía que Reagan se la tenía jurada a Castro con eso de Granada, vio la oportunidad, hizo muy bien en colarse. El aeropuerto de Granada, el aeropuerto Maurice Bishop, se llama aeropuerto Maurice Bishop y está trabajando en estos momentos, es el aeropuerto de Granada. A un lado está la ciudad y al otro lado del aeropuerto está la Facultad de Medicina. Y ahí estudió Diana, la sobrina, la nieta de Enrique, de Mireya, la nieta de Mireya, la hija de María, que en paz descanse. Entonces, quería explicar esto para que no parezca que Reagan se coló en la... No. Sí, se coló, pero aprovechó una oportunidad dorada que le dieron ellos mismos. Fíjate, un personaje del Departamento de América. Ese fue el primer gran lío que tuvo Piñeiro. Porque ahí el embajador Julián Torres Rizo, que estaba casado con Gail Reed, que venía en las Brigadas Venceremos, era americana. Vivían allá, que se la daban de bambán, no se enteraron de nada. No la vieron. Entonces, ahí fue el primer desliz. Bueno, el primer desliz oficial que tuvo Piñeiro. Tuvo miles de deslices, pero bueno. Por cierto, Piñeiro muere igual que muere para allá, con una mata que se le pone en el camino. La mata sale para la carretera. El árbol del partido, ese árbol es justiciero. Ese mata a todo el que le esté incómodo a la Junta. Entonces, quería explicar esto porque eso fue una diferencia entre ellos. Y lo que quería decir es que un funcionario del Comité Central, el jefe
de toda la región del Caribe, dijo textualmente, fíjate, estos negros son tan mierda que no son capaces de defender una revolución. ¿De quién tú crees que él, cómo tú crees, de quién tú crees que pueda hacer ese pensamiento? Por Dios. Ese pensamiento es directamente de Fidel, claro. Porque si no, nadie se atreve en una reunión a decir una cosa así. Estos negros son tan mierda que no son ni siquiera capaces de defender la revolución. Y yo tuve un diferendo con Terence Marichaud. Terry Marichaud es un médico graduado en Cuba que todavía se cree el cuento del comandante, que es nieto de Terence Marichaud, el héroe de Granada, como decir el José Martí de Granada. Y tuve un día un encuentro donde dice, no, porque el comandante, digo, mira, el comandante lo que pensaba de ustedes es que eran unos negros tan mierderos. No, eso es mentira tuya. Digo, ay, viejo, por Dios. Por Dios. Bueno, tuvimos una bronca del carajo porque él dice que yo no debía ser pro-Trump. Digo, eso es lo que me da la gana, chico. Como que tú no debías ser comunista y eres comunista. Y vas a Cuba y te dejas penetrar tu país y la inteligencia de tu país por el G2 cubano. Entonces, vaya, la cosa se quedó ahí porque él sabe que yo le sé. Él sabe que yo le sé. Entonces, eso es para que tú veas desde cuándo Cuba, la Junta, está metida en toda América Latina y es una amenaza para los intereses vitales de este país y de todo el continente. De todo el área. Y el Caribe. No, de este país y de todo el continente. Entonces, bueno, nada más, sigue Martín, adelante, por favor. Bueno, tú sabes que eso de Granada trajo mucha cola, trajo muchos chistes. Mira, yo cuando aquello estaba con el piquete, toda la gente esperado que se iba del país, estábamos en la escuela de idioma por la noche. Estábamos con el cuento y la jarana, estudiamos 4 años inglés ahí en la escuela por la noche, hicimos 2 años de curso inglés, que era para ir a relajar, la verdad, porque eso era un piquete que había ahí tremendo. Después hicimos 2 años de traducción escrita, no lo que hacías tú, que tú lo que haces es intérprete. Yo de intérprete no. Y ahí todos los días venía un chiste distinto de Tortoló. Eso fue un desastre porque fue la primera vez que en realidad el gobierno cubano, la tiranía cubana, el ejército cubano, se enfrenta a tropas americanas, porque lo de Girón no fue contra el ejército americano. Fue la primera derrota del imperialismo en América, pero el imperialismo no hizo nada en Girón, al contrario, los embarcó a los muchachos de la Brigada 2506. Los chistes eran diarios, todos los chistes eran distintos con Tortoló. El pobre Tortoló la cogieron, que Tortoló hizo lo que hubiera hecho todo el mundo, porque no se podía enfrentar a esa tropa. Yo recuerdo que cuando empezaron a llegar los primeros de Angola, recuerden que habían 700 en Angola, que eran carpinteros, albañiles, plomeros, pintores. Por cierto, cuando yo estaba en la construcción castigado, en la brigada mía trabajó uno que venía de Granada y me contó todo eso. Le decían el Bolo, un negro prieto, que le decían el Bolo. El Bolo me contó todo el desastre de Granada. Él estaba allí como pintor. Esa brigada la desintegraron, no lo dejaron a los 700 juntos, nunca. A cada uno lo mandaron por un lugar diferente. Y cuando empezaron a llegar, recuerda que el noticiero lo empezó a entrevistar. Y bajan uno con un sillón de rueda con la pata enyesada, ¿te acuerdas? Estaba con el pie enyesado. Y dice, oiga, ¿qué te decir? Oiga, yo vi esa gente que venían, que eran unos monstruos verdes así con unas antenas, parecían gente extraterrestre. Estaba hablando de los marines. Y a mí me dieron pelea y yo cogí el AK. Cuando miro para atrás, no estaba el teniente ni nadie de los oficiales que me habían dicho pelea. Todo el mundo se había ido. Yo me acuerdo que fue la última entrevista. Después, el noticiero de la televisión continuará. Más nunca entrevistaron a ninguno, acababa de bajar del avión. Parece que después, oye, páselo por un filtro primero a ver qué es lo que van a decir. O sea, que eso fue un choteo. Y los chistes de Tortoló, tú sabes, eso era diario. Desde rompió el cerco, tú sabes que decían que Tortoló había roto el cerco y por eso había escapado. Y después dijeron, mira, era un problema
de traducción. Lo que había roto era el Seiko, tocando en la puerta de la embajada. El Seiko, no el Seiko. Entonces, así, eso ya desprestigia por segunda vez. Fíjate, primer desprestigio grande con el pueblo llano y de la gente de a pie, Embajada de Perú y Mariel. 3 años después, porque eso fue en octubre del 83, la invasión de Granada, primer enfrentamiento de ejército contra ejército, claro. No todos los que estaban eran militares, te digo, habían pintores y esas cosas. Y fue un desastre. Los cogieron presos a todos sin tirar un tiro. ¿Te acuerdas que dijeron que los últimos 6 se habían muerto abrazados a la bandera? Oye, de muerto nada, ahí todo el mundo se entregó y a correr a liberar el perico. O sea que fue un choteo. Sigue la década, en el 85 se pone de secretario general del Partido de la Unión Soviética el hombre de la Mancha. Lo de Granada fue en octubre del 83. Sí, yo lo dije. Octubre del 83. Entonces, fíjate, como si eso fuera poco, está la retaíla esa de muertos. Tú sabes que Brezhnev se enferma, lo quitan, se va en el 79. No, muere en el 73. Después llega Andropov, que dura poco más de un año. Mira, Brezhnev muere. Brezhnev, tengo la fecha de nacimiento de esa gente. Brezhnev había nacido en 1906 y se muere en el 82. Pero ya se había retirado de antes porque estaba mal, ya venía mal. Venía patinando la salud. No. Brezhnev se murió en funciones. ¿En el 82? A mí me parece que era en el 83. Bueno, a mí me parece yo tengo la fecha ahí de nacimiento en 1906, muerte en 1983. Sí. Viene Andropov, que había nacido en 1914 y se muere en 1984. Ese fue el que duró como 6, 8 meses en el poder. Un año, sí. No llegó al año, 8 meses. Y después viene Chernenko, que había nacido en el 31, era más jovencito, y muere en el 22. O sea, muere mucho después, pero a Chernenko lo quitan. ¿Por qué quitan a Chernenko y ponen a Gorbachov? No sé. Oye, Chernenko se murió, Martín. ¿Y cómo Chernenko? Perdón, Chernenko muere en el 85. Coño, Chernenko se murió. Sí, el que muere en el 22 es que los dos nacieron en el 31. Y muere en el 22 es Gorbachov. Gorbachov. Fíjate que dicen, Reagan, dice Reagan, are you going to meet the Secretary General? Dice, they keep dying on me. Se me siguen muriendo uno detrás del otro. Pero fíjate, ¿verdad? Chernenko muere en el 85, Andropov en el 84 y Brezhnev en el 82. O sea, hay una tonga de muertos ahí de la gente de él, de Fidel, o la gente que podía ayudarlo. Y le cae Gorbachov, que era un tipo que viene con el Glasnost y la perestroika. Que Procopio ha hecho un recuento muy bien de eso, que fue el que le abrió los ojos a él, porque él estaba estudiando en una escuela superior de guerra allá. Y él vio todo el Glasnost y toda la perestroika y vio que es verdad que el comunismo no funcionaba. Y cuando llegó a Cuba, recuerda que a él lo botan de la Fuerza Armada. Lo que tuvo fue 1 año y pico, 2, después de haber estudiado 5 años en una escuela superior de guerra allá, lo botan de la Fuerza Armada. Sacan a todos los perestroicos. Ahí sacaron a todos los soldados que habían estudiado en Rusia, que estaban contaminados con la perestroika. Le hicieron un favor, pues si no, Procopio todavía estuviera en Cuba ahí en el... Entonces, fíjate, eso es una desgracia tras otra, pero que se le va cerrando el cuadro a Fidel. Lo va dejando en cuero ante la opinión pública y por el otro lado se le van muriendo la gente, la poca gente que todavía en la Unión Soviética tenía algún interés de que Fidel estuviera y lo ayudara. Con sus limitantes, porque viste que Brezhnev fue el primero que le metió el PRI para que volvieran las mariposas, pero lo ayudaba. Esa década, desde el punto de vista de la Unión Soviética, termina, señores, con la caída estrepitosa, el desmerengue de la Unión Soviética en diciembre del 91 y la liberación de todos los países socialistas. Todos los países socialistas del este que habían entrado en el comunismo después de la Segunda Guerra Mundial por la bota soviética, todos se independizan y hasta el día de hoy no hay un solo país de eso que haya votado una vez más por un socialista. Esa gente se curaron de espanto completo, esa gente dejaron el vicio totalmente. Unos países están muy bien como Checoslovaquia, como Alemania, porque es un cáncer que, señores, todavía Alemania, la parte democrática
que era la parte comunista, todavía le está dando candanga a la parte federal. Edificios contaminados, suelos de fábricas antiguas. Todavía no está a la par la parte que estaba del lado allá del muro de Berlín. Todavía no está a la par de la parte que está del lado acá. Y es la misma Alemania con los mismos alemanes en el mismo país. El muro de Berlín se cae. Recuerden que Reagan dijo el muro de la vergüenza, que lo tumben y se cayó. O sea, todo eso lo vio Fidel en la década del 80. Lo sacan de Angola, porque él sale de Angola en el mismo 89 también, después de haber pasado más de 300,000 cubanos, haber dejado la vida ahí, miles de cubanos. Mira, nunca se sabrá exactamente los muertos de Angola. Pero aquí hubo un grupo que se dedicó a hacer contactos con Cuba. Ya yo me había ido de Cuba. Con los grupos que se formaron después. O sea que el primer grupo de nosotros, ese de Bofil, se fue todo. Lo sacaron, menos Tania Díaz Castro, que murió, y Janet Pelletier, que murió. Ellos no se quisieron ir. Después, estos mismos grupos de derechos humanos que se fueron formando después de la salida del grupo de Bofil, tuvieron la orden, se pusieron de acuerdo de hacer un censo más o menos por pueblo, porque en todos los pueblecitos hicieron una tumba del internacionalista y empezaron supuestamente a traerle las cajitas con los restos de los familiares, que dice que la mayoría de esas cajitas no tienen los restos de nadie. Ahí dice Pepe Rodríguez, pero ahí no hay nada. Y son miles, contando los cementerios, o sea, físicamente, no son 2,000 y pico como dice el gobierno de Cuba. Los desaparecidos, recuerda que hubo personas desaparecidas que nunca aparecieron, se perdieron en la selva. Recuerda que había que decir que la gente de Savimbi se comían a los cubanos, le comían el corazón. O sea, eran tribus caníbales. No sé si eso es verdad o no. Yo no estuve en Angola. Y hay muchos en todas las guerras, porque en Vietnam también hay muchas guerras que el cuerpo nunca aparece. Entonces, de 300,000 cubanos que pasaron por Angola, de que se hayan muerto 2,000, lo dudo mucho. Más si tú ves que en casi todos los pueblos hay una tumba al internacionalista. Tienes que sumarlo de Etiopía también, porque Cuba apoya en esos años 77, 78, 79, empiezan a apoyar al gobierno de Mengistu Haile Mariam, que era comunista en Etiopía, y está la guerra del Ogaden, que va Ochoa, que en el programa anterior pusimos una foto de Fidel con Ochoa, él con anteojos y todo, como si él estuviera manejando un tanque, tú sabes, el teatro, la vitrina, la postalita. Pero en Etiopía hubo muchos muertos porque el mismo Fidel reconoció que los somalíes sí pelearon duro, no como los angolanos. En la guerra de Angola, la gente de Savimbi eran los que más peleaban, pero la gente de Jordan Roberto no había esa agresividad que ellos recibieron en Somalia. Entonces, si tú sumas los muertos de Etiopía y de Angola, no da 2,000, no puede dar 2,000 jamás. Más que se dijo que la artillería cubana, recuerden que sufrió bombardeo por parte de Sudáfrica, y en una pieza de artillería por lo menos hay 3 personas. O sea, los muertos no son 2,000, como no son 20,000 los muertos. O sea, a Batista le ponen 20,000 muertos y a Angola le ponen 2,000, cambien los números porque eso no juega. Entonces tenemos que, sumando las desgracias para Fidel de la embajada de Perú, del Mariel, la llegada de Reagan, la apertura de refugio, la salida a patadas de Granada, la caída en el año 85, que fue el último de Andropov, que eran los que le quedaban de los secretarios generales del partido duros en la Unión Soviética, la llegada de Gorbachev con la perestroika y el glasnost, y termina entrando el 90 con, recuerden que Gorbachev estuvo en Cuba
y Fidel lo trató muy seco, se le veía al lado de él con arrogancia. Y en el 90 recuerden que había un golpe que estaban preparando los generales, que parece que Fidel estaba en el inside de la cosa. Él parece que pensaba que a Gorbachov le quedaba muy poquito y que la Unión Soviética iba a recoger pita, y volvió otra vez al caminito de Guarena, de Stalin y de Nikita y esa gente. Pero le salió mal. Fue el golpe de Estado ese que Yeltsin queda como presidente, de ahí viene después la gente como Putin, que van cogiendo posiciones, y la Unión Soviética no volvió a ser Unión Soviética. Incluso volvieron a poner la antigua bandera, que es la que tenían los zares, la bandera azul y blanca. O sea, que vuelven incluso hasta la bandera del zar, del imperio ruso, con el águila imperial. Entonces, esa década para Fidel, para mí, para el mundo, el declive ese que él llegó a tener hasta el 76, 78, que llegó a ser presidente de los no alineados, señores, viene para abajo así, como una empresa que va en bancarrota, para abajo. Ya después, en 90, esa década ya no la vamos a seguir, ya yo no estaba en Cuba, en la década que más conoce la gente, en la década del periodo especial. Se pasó hambre en Cuba. Yo tengo amigos que vivieron ese periodo especial, que lo que hacían era un desayuno con las hojitas de la mata que tenían en el patio, de limón o de naranja. Se pasó hambre. No había nada en Cuba. Mira, me cuenta José Miguel, el médico de nosotros, tú lo conoces, que te fue a visitar al hospital. José Miguel, que es el ministro de Salud Pública de nosotros, ahí del Partido Socialista de Enfoque Ciudadano. Que él era de Matanza, él era médico en Matanza. Y él fue a una convención, un congreso, una clase, algo médico en La Habana, en la rampa. Y estando en la conferencia, ellos le dan una hora de almuerzo. Ellos casi siempre que iban a La Habana tenían ahí esas conferencias, eso en la rampa o en la Universidad de La Habana, esa zona ahí desvelada. Y él estaba acostumbrado a salir y ir a los restaurantes, esos que estaban por toda la rampa 23. Me dijo él, eso fue en el 89 ya. Ya yo no estaba en Cuba ni tú tampoco. Me dijo él que empezó a caminar toda la rampa y llegó hasta la calle G, hasta el Castillo de Jagua. Todos los restaurantes estaban cerrados. Ya ellos estaban previendo, parece, estaban previendo o ya estaban sintiéndose la falta de abastecimiento de la Unión Soviética, las cosas regaladas. Y me dijo también que las tiendas que se llamaban Amistad, red de tiendas Amistad, que vendían electrodomésticos, por ejemplo, vendían radio, televisores, lavadoras rusas, eso, unos precios exorbitantes. Vendían algunos zapatos, ropa, todo ruso, feísimo. Esas tiendas las cerraron también y recogieron todo eso. O sea que ya del 89 al 90 se empezaron a sentir económicamente la presión de la falta de apoyo de la Unión Soviética. En el 91, cuando se desmerengó, ya eso fue la peste el último. Y ahí empezó el periodo especial y ya ahí no había nada de nada. De ahí para adelante hemos visto las grandes migraciones que han habido, la crisis del 94 que terminó con el maleconazo, un libro que anuncia el miércoles nuestro amigo Aliaga Pesán, que cuenta la historia del maleconazo. Por el maleconazo ese llegaron a la base de Guantánamo cerca de 33,000 cubanos, más miles que se murieron, porque salían en balsa rústica, no fue como en Mariel, que salían en lancha, o como Camarioca, que salían en lancha, que venían de aquí de Miami a buscarlo. Después de eso, vimos las relaciones con el Ecuador, con Obama, que el Ecuador, que estaba Correa, de la izquierda latinoamericana, tuvo el aquello de decir que para ir a Ecuador de turista no hacía falta visa. Y por Ecuador, usted sabe, llegaban al Ecuador, cogían el camino de Colombia, la selva, murieron unos cuantos también ahí, la frontera hasta que Obama la cerró sin previo aviso. Eso los demócratas cubanos, ninguno protestó eso. Cerró a las 4 de la tarde sin previo aviso. Por ahí se fueron números estimados de 350,000 promedio, porque fue eso cerca de 4 años lo que estuvo abierto.
y se calcula anuales, años de 50, años de 75,000 que salieron por ahí por las visas ecuadores. O sea que 350,000 mínimo salieron por ahí. Tenemos después lo de Biden ahora, que ya tiene que haber entrado 1 millón de cubanos, porque la cifra que yo vi última fue 800,000 algo. Se ha ido 1 millón de cubanos en el bonche de la frontera. Y ahora vamos a dedicarle unos minutos antes de cerrar el programa a lo que pasó hoy de la jury, lo que ha dicho Trump y las órdenes ejecutivas que ya ha dicho Trump. Yo cierro esta década que fue la del 50, la década que Fidel abre con el ataque al cuartel Moncada, que murieron 69 personas de la parte de él y como 20 o 20 y pico de la parte de los soldados. Se abre con sangre la década del 50. Sigue con sangre en la Sierra Maestra cuando llega, y las bombas, que hablamos bien de eso, 57, 58, que en Cuba la vida nocturna se había acabado, por lo menos en La Habana, que es donde yo vivía, porque habían explotado bombas en Cine, en Cabaret, en Tropicana. La década del 60, que fue horrible con los fusilamientos, la vimos. La del 70, con la zafra de los 10 millones, las invasiones estas. Y terminamos esta de 80, que para mí es la década del declive ya, de la caída en realidad de Fidel como figura nacional y como figura internacional. Ya él se quedó en cuero totalmente. Ahí se le cayó la cruz. Totalmente. Entonces, ¿tú quieres decir algo de la toma de posesión de Trump o entro yo con...? Porque yo anoté el discurso de él, las cosas que él tiene como prioridad para meterle caña. Ya empezando hoy, ya estamos viendo que llegó firmando órdenes ejecutivas y no le pueden decir nada porque Biden llegó firmando y firmó 100 órdenes ejecutivas en la primera semana, echando para atrás y para más de nosotros, para cerrar el petróleo, para cerrar aquello, para hacer todo lo bien que venía del país. Lo hizo Biden. Entonces, por cierto, va a indultar a los del Capitolio. Las personas del 6 de enero del Capitolio del 2021 van a salir indultados porque son presos políticos. Son presos políticos. Sí, sí. Bueno, mira, Martín, hoy, como yo decía al empezar el show, hoy termina la resaca. Hoy termina la borrachera. A partir de mañana empieza la resaca, que es cuando tú dices, ay, mi madre, qué dolor de cabeza. Y tienes que ir a trabajar. Entonces, lo que veremos es, yo tengo la impresión, y lo he dicho 1000 veces, no solamente que este Trump es mucho más completo, mucho más sabio que el Trump del 2016-17, sino, bueno, lo he dicho 1000 veces, para mí él talló con el poder, pero descaradamente. Oye, mira, déjame llegar hasta aquí. No, yo no sé cómo ocurrió esa conversación, porque él no me llama a mí para contarme. Pero a juzgar por cómo se está portando la clase adinerada, que no es necesariamente la clase que manda. Recordemos que poder y riqueza van muy juntos, pero en última instancia el poder es el que determina. Y el mundo está lleno de pendejos que se tienen un polvito y tienen un poder enorme. Sí, señor. Pero bueno, entonces yo sí creo que él esta vez se preparó, habló con ellos y por lo menos lo llevó a un medio convencimiento de que por el camino que íbamos, tarde o temprano lo iban a dar a ellos. Y sí, se quitaban de arriba quien fuera, pero cuesta. Y quién sabe si en el forcejeo se cae una peluca. Ah, pero mira quién es. Ellos les gusta permanecer detrás de la fachada. Entonces, yo creo que Trump lo llevó a este convencimiento. Entonces, eso me da
no tranquilidad, pero una cierta fe en que va a poder cumplir por lo menos con algunas de las cosas que nos prometió, que el país no se va a ir al carajo, por lo menos mañana no se vaya. Hay que ver, porque el otro bando no se está chupando el dedo. Además, las preguntas, no sé si te fijaste, que le han hecho al gabinete seleccionado por Trump son quichipope a piche, eso no lleva nada de velocidad. Vaya, Pocahontas prácticamente, no, pero óigame, I'm not a general. Oye, son cosas tan ridículas lo que están sacando que parece que están jugando majá. Vaya, te lo digo honestamente. No es la mala leche que había en el otro, en el evento. No, ellos son de mala leche, pero para mí que le dijeron, oye, el que jode aquí se va del parque, porque ya estamos jodidos con ustedes. Claro, esto puede llevar, contrario a toda lógica, pudiera llevar a un reverdecer, a una regeneración del Partido Demócrata. Pudiera. Y entonces habría que ver a cómo tocamos. Hay personas como Fetterman, el grandón de Pensilvania, que lo único que falta que diga es viva Trump. Lo único que falta que diga es viva Trump. Fetterman, al parecer, es esos demócratas que tú y yo conocimos hace 30, 40 años. Un demócrata que piensa un poco distinto, pero que por encima de todo pone los intereses americanos. Al parecer. Entonces, en sustancia, yo tengo mucha más esperanza esta vez que la otra. Pero no hay nada asegurado. Y yo no sé, estoy haciendo una introducción para que tú metas caña. Yo no sé si estabas el otro día cuando yo dije que Trump es particularmente vulnerable a la lisonja, al flattering. Le encanta que lo elogie. Entonces, si bien estoy de acuerdo y creo que por el bien del país tenemos que unirnos todos un poco, está bien que reciba a quien lo vaya a ver, pero que no se fíe, porque esta gente, Martín, son unos hijos de la gran señora. Y yo no creo que Zuckerberg haya tenido una epifanía. Y mucho menos, fíjate, todavía Zuckerberg a lo mejor. Pero Bill Gates. Bill Gates, eso es. Elon Musk. Eso es. No, pero bueno, no, oye, yo no creo en nadie. No, pero Elon Musk es verdad que se la empezó a jugar cuando no estaba la cuenta hecha. O por lo menos. No, sí. Viene hace un año y pico que dijo, no, espérate. ¿Cómo tú vas a meter a este hombre contra la pared? ¿Cómo tú? Oye, acuérdate que la mamá de Elon Musk era comunista y era del Partido Demócrata también. Elon Musk tiene la mamá ahí era comunista. La gente no sabe eso. Está bien, pero eso no importa. Viene de una familia bien de izquierda. No quiere decir nada, pero... Eso no importa. Ahora, hay que tenerlo, pero mira, eso no tiene que ver. No, la gente cambia. Tú mismo lo has dicho, tú mismo eres un ejemplo. Coño, la gente cambia. Pero Trump tiene el deber contigo y conmigo y con todos los que lo apoyamos. Pasito corto, vista al frente y mucha mala intención
no se puede confiar porque en una cuarta de tierra lo embarcan. Y además, el poder, fíjate, estamos hipotizando aquí que Claro. eso es una idea. Nadie nos ha llamado para decirnos que tenemos razón. Pero uno, oye, uno no llega viejo por gusto, uno aprende a medir ciertos síntomas. Pero es que, vamos a suponer que tengamos razón, Martín. Se sabe que el poder es banal, es mercurial, es venático y le encanta jugar a los soldaditos. Vamos a mandar a Martín para tal lugar, vamos a mandar a Puqueque para allá, vamos a matar a este. Oye, porque la tentación, yo pongo siempre el ejemplo del niño chiquito que coge una lagartija y la mutila totalmente. Y oye, eso es terrible, pero tú y yo nos matamos un montón de lagartijas. Vamos a dejarnos cuento. Con una cuchilla, una cuchilla, la operaba, por Dios. Así mismo se comporta el poder con nosotros, como si fuésemos soldaditos de plomo. Nos usa, Martín. Sí. Y está bien que si ellos quieren acoplar con nosotros, oye, todo el trayecto que podamos hacer juntos es mejor que hacerlo separado, porque además ellos tienen la de ganar. Pero que Trump no se confíe, porque cuando menos se lo espera, le dan un guantazo y lo sacan del tren. Sí. Y con esa gente no se juega, Martín. No, ellos lo saben. Con esa gente no se juega. A mí, más que vaya, yo quiero que cumpla con todo, pero sé que no va a poder cumplir con todo porque hay imponderables. Ok, a mí más que cumplir con todo, me interesa la salud de este movimiento que él supo crear. Me interesa la salud, que se mantenga íntegro, no puro, porque en política no hay nada puro, por Dios. Pero por lo menos que podamos dentro de 4, 8, 12 años decir, mira la joyita que hemos logrado con el país. Mira, Trump prometió 77 cosas, logró 35. Oye, jugó. Bueno, en el primer gobierno lo hizo todo lo que pudo, la verdad. Y le metieron el COVID al final, que fue el que le paró el tren. Pero él hizo más lo que prometió en el primer gobierno. Sí. Pero eso bueno, no oye, entonces vamos a ver, porque una cosa es la campaña y otra cosa es gobernar. Ahora es cuando es. Como la carrera de 400 metros, los últimos 100 metros, los últimos 30 metros son lo que deciden la carrera. Ahí es donde, para esos últimos 30 metros, nadie está entrenado, Martín. Estos últimos 30 metros se hacen con el alma. Bueno, vamos a ver qué pasa. Ojalá, yo no estoy tratando de poner podrida, al contrario, pero nuestro deber es alertar al yayabo, porque el yayabo, y lo repito, perdonen, es susceptible a la lisonja. Le encanta el guataqueo, le encanta ser, ¡ay! Y esto no es un premio a la simpatía. Él tiene que seguir siendo el acere que es, porque fue lo que nos prometió. Si después le cae bien a alguien, ok. Y yo entiendo que tiene que hablar con Xi Jinping, que tiene, that's cool, that's okay. No, y él ha demostrado que habla, porque fíjate, puso a Panda de Corea a hablar, cruzó la frontera del sur. Él habla con quien tenga que hablar. Sí, eso está magnífico. Pero ya yo dije lo que me preocupaba. Adelante con tus impresiones de la toma de posesión. ¿Qué te parece que nunca se había hecho? ¿Qué te parece
¿Qué hubieras hecho distinto? Dinos lo que tú piensas. Mira, hay una cosa, se cogió la inclemencia del tiempo quizás como justificación para que no hiciera la caminata por la avenida esa que siempre hacía el presidente para llegar al Capitolio, que se hacía fuera al aire libre. El hecho de que se hizo dentro del Capitolio, en un lugar tan simbólico como ese, permitió hacer muchas cosas que yo creo no se habían hecho antes. Un lugar más cerrado, sin la inclemencia del tiempo, sin el peligro de un atentado. Y por cierto, hubo una sapingonauta, como siempre, una mujer que se paró ahí, la sacaron. Yo le digo sapingonauta porque siempre caen de astronauta. La única que dio la talla, una mujer gorda ahí, la sacaron. Empezó a gritar y a sacar el dedo. El único caso en todo eso que estaba lleno. Hay un ambiente que se siente. El país está tranquilo, se siente en el ambiente. La prensa está recogida. Los fake news, los mierdos de prensa, no los medios, los mierdos de prensa, de la izmierda, está recogida. Se ve en el trato. Él estaba firmando ahí, cuando él regresó a las 7 de la noche a la Casa Blanca, él empezó otra vez a firmar órdenes ejecutivas. Y las preguntas de los periodistas se veía que había respeto, no había esa confrontación del 16, ese choque abiertamente así con él. Se siente, a mí me gustó, yo vi toda la ceremonia, o sea, yo estoy retirado, digo aquí en mi casa y pude verlo todo directamente por Fox News. Hubo desfile de banda, de música, hubo ceremonias militares, hubo cosas que, o sea, abre eso con un tenor cantando. No llevaron a Aretha Franklin, ni llevaron a Bad Bunny, ni llevaron un tenor y la banda de las Fuerzas Armadas cantando aleluya, cosas serias, así, o sea, fue muy bonito. No fue nada popular. Yo no había visto eso en los anteriores. Siempre llevaban un artista, el otro, que sé yo, los shows, eso fue muy ceremonioso. Las Fuerzas Armadas, un tenor, cantos como aleluya, cantos patrióticos. Me llamó la atención, muy sereno, sentado. Biden no se durmió. Y la Kamala estaba al lado, muy recogida, y aplaudieron mucho lo que dijo Trump. Recuerde que ahí estaban los Clinton, ahí estaba el Obama. Por cierto, o sea que hay dos canciones que hoy están de moda. Una es la que sacaste tú, tú que me decías que ya vos no salía más. Y la otra es Bururú Barará, ¿dónde está Miguel? Todo el mundo está preguntando dónde está Miguel. Bururú Barará, ¿dónde está Miguel? Miguel no aparece. Me dieron un chisme de un amigo de nosotros, que no voy a decir el nombre, voy a decir las iniciales nada más, o Enrique Rodríguez Florido, de Quesada, que dice que se está divorciando. Miguelito de Obama, dicen eso. Se está corriendo eso. Hay otro que dice que la señora Obama está operada la próstata, por eso no ha podido asistir a la reunión. Pero el caso es que Bururú Barará, ¿dónde está Miguel? Y el Yayago son las dos canciones cubanas que están de moda hoy ahí. Y vi a todos aplaudiendo mucho. Bush, el único Bush que queda vivo de los dos que fueron presidentes, el amigo de Cheney, aplaudía con una efusión tremenda. Lo pusieron varias veces porque no es que estaba aplaudiendo por compromiso, estaba aplaudiendo de verdad, como tú y como yo hubiéramos aplaudido si estuviéramos ahí. Y aplaudió los Clinton, ahí aplaudió todo el mundo. El Schumer ese, tú sabes que él dijo que se sentó con él y dijo, ven acá, nosotros vamos a seguir en esta guerra toda la vida. O vamos a cuadrar la caja, porque si seguimos así, ustedes nunca van a tener el apoyo de nosotros y nosotros nunca vamos a tener el apoyo de ustedes y no se va a poder hacer ninguna ley ni se pudo hacer nada. Trump lo dijo que el Schumer se sentó con él. Fíjate, yo voy a ser sincero. Yo te dije a ti, y eso lo hablamos tú y yo en persona, que si Trump no salía esta vez, en el caso que el programa tuyo siguiera en el aire y no nos metieran en los mapas, yo sinceramente iba a perder el embullo de seguir haciendo estos programas, porque yo había perdido la fe en el pueblo americano. Mira, a mí me había pasado, y me duele mucho decirlo,
a mí me había pasado lo mismo que me pasó con Cuba. Cuando yo perdí la fe en mis amigos que me cruzaban la calle para no saludarme, por miedo, no por ningún problema personal, porque yo era el gusano contaminado de la cuadra, conocido por todo el mundo. Y esa fe que yo había perdido en el pueblo cubano y en las cosas, yo lo había perdido aquí. Yo había visto una juventud adoctrinada, resulta ser que la juventud votó casi 50-50 por Trump. Los negros votaron por Trump en una mayoría que es histórica, los hispanos votaron en una mayoría que es histórica, y ya se sabe que los cristianos, hasta los Amish, salieron a votar por Trump. He recuperado la fe en el pueblo americano, que sabe que cuando la cosa peligra se une. Yo había visto aquí el defund the police, que no se respetaba a la policía. Recuerda que nosotros vimos en Nueva York tirándole cubo de agua fría a la policía arriba en la cabeza, y los policías no hacían nada, iban con el rabo entre las piernas. Digo, caballero, así este país no puede seguir. Los maestros dando clases de sexo a los niños preescolares, córtate la mandarria. Show en la Casa Blanca de los travestis, los transformers, eso, y toda esa gente, no sé cómo se llama. Entonces, yo de verdad había perdido la prensa. Esto está peor que el Granma aquí. La prensa estaba peor que el Granma. El Granma yo creo que tenía más vergüenza, porque mire, el Granma por lo menos dice Granma, órgano oficial del Partido Comunista. Ellos están diciendo que son comunistas. Y tú sabes lo que van a publicar. Esta gente aquí se la dan de cuarto poder y eran unos panfleteros del Partido Demócrata. Sí. Entonces, he recuperado, me siento muy bien. El patriotismo que siento yo por este país, vi que ha renacido en este país, por lo menos en la gran mayoría. Siempre, miren, todos los países tienen un 28, un 30%, que fueron los que apoyaron a Fidel incondicionalmente, que chivatearon, que fundaron los comités, que hicieron actos de repudio. Todos los países del mundo tienen un 28, un 30% de personas resentidas, taradas, amargadas, llenas de complejos, como Miguelito. Todos los países tienen a la señora Obama, todos los países tienen una señora Obama, pero no es mayoría. Recuerden la encuesta que yo les dije de la revista Bohemia, que el 70% en junio de 1959 quería que Fidel hiciera elecciones al año. No confiaban en él plenamente. Cuando tú querías que él hiciera elecciones como había prometido, era porque tú no confiabas plenamente en él. Había un 30% que confiaban en él ciegamente, otra gente le daban 4 o 5 años de gobierno, pero un 70% quería lo que él había prometido, elecciones en el primer año. Entonces, hemos visto que este país ha recuperado el rumbo. No sé lo que podrá hacer. Mira, Trump planteó, yo de su discurso fui tomando algunas notas, precisamente para decirle aquí, porque sé que habló en hora de trabajo y muchos de ustedes no lo vieron directamente. Mira, él empezó diciendo que el pueblo había hablado, que pensaban que él no iba a regresar, lo que dijimos, el Yayao sí regresó, sí salió. Mira, lo primero que va a hacer es poner orden en la frontera, va a deportar fundamentalmente a los criminales, a los de los carteles de droga, a las organizaciones terroristas que se saben que han entrado, y a las pandillas, como las pandillas de Venezuela, las mencionó así con su nombre, las pandillas de Venezuela. Dijo que el gobierno de Maduro había tenido la desfachatez de decir que ellos habían controlado un 74% la delincuencia en Venezuela. Claro, si todos los delincuentes lo han mandado para acá. Todas las pandillas venezolanas sacó a la cárcel y las mandó para acá. Entonces, claro que ha bajado la delincuencia en Venezuela. Se lo va a devolver. Dice, van a ir al mismo lugar donde salieron. Va a combatir la inflación, se va a poner para los precios. Mencionó ahí cuánto había subido tal y tal cosa. Habían productos, habían subido 4 veces su valor, había productos, habían subido 3 veces su valor. Dijo también que el dicho que drill, baby, drill. Va a empezar otra vez la explotación del gas y el petróleo, porque los Estados Unidos dijo tiene suficiente gas y suficiente petróleo para no tener que estarle comprando a Venezuela, como empezó a comprar otra vez Biden, y para no tener las reservas vacías. Dice que va a rellenar las reservas de emergencia de este país, que Biden la sacó, en resumidas cuentas no bajó los precios del petróleo, de la gasolina, y están sin llenar. La va a rellenar, pues eso son emergencias que el país tiene que tener los tanques llenos hasta el tope, y
va a empezar otra vez drill, baby, drill, a abrir otra vez, a perforar, a sacar, a hacer fracking, a hacer todo lo que haya que hacer, pero vuelve a poner este país número 1 en gas y en petróleo y sus derivados. Va a, ya lo dijo, por lo menos 200 órdenes ejecutivas para arrancar, para empezar. Va a eliminar el Green Deal, ese deal de los autos, le echó a los autos eléctricos directo y ahí estaba Elon Musk y aplaudió. Que la industria del automóvil en los Estados Unidos tiene que regresar. Recuerde que en el primer gobierno él lo hizo, estaban regresando fábricas de la Ford, estaban regresando fábricas que estaban en otros países, incluso la Toyota y esos automóviles japoneses estaban abriendo fábricas aquí. Dice que va a volver a renacer la industria del automóvil, pero recuerden que en los años 50 la industria número 1 de automóviles en el mundo eran los Estados Unidos. Señores, aquí habían automóviles como el Chrysler, el Cadillac, que en aquel entonces valía más que un Rolls Royce. Valía más que un Rolls Royce. Comparativamente, estamos hablando de los precios y el valor del dólar de los años 50. O sea, el Green Deal se va. Lo de los impuestos, dice que los impuestos hay que ponérselos a los países y no a los trabajadores de los Estados Unidos, ni a los ricos de los Estados Unidos. Hay una revisión del IRS, dice que va a mandar para la frontera a muchos de los burócratas, que lo que hace falta es gente en la frontera y no en la oficina. Recuperar la igualdad ante la ley. Mira, él dijo así que lo que habían hecho con un candidato a presidente de los Estados Unidos como él, eso era inconcebible en los Estados Unidos. Se recuerda que a él le metieron 400 juicios por la cabeza y le inventaron 500,000 acusaciones. Hasta una mujer que la violó en un vestidor, una mujer que está con las troncos de mujeres que ha tenido. Esa mujer está que yo con mi edad no le hago el favor. Y le dijo que él la había violado o que la había toqueteado, yo qué sé, en un vestidor de una tienda. Dice que la ley es igual para todo el mundo y que vuelve otra vez la meritocracia por el mérito. Se acabó que tú vas a coger un puesto porque eres negro, porque eres blanco, porque eres ciego, porque no eres ciego, porque eres travesti, porque no eres travesti, porque te cortaste la mandarria. Se acabó eso. 2 géneros, dijo. En los Estados Unidos existen 2 géneros, masculino y femenino. Tú si estás enfermo y eres una mujer, vas a ginecólogo. Y si estás enfermo y eres hombre, vas al urólogo. Aquí no hay un médico para transvesti, no hay un médico para queer, no hay un médico para transforme, no hay un médico, eso no existe. Retornar a los que habían despedido a Andrés por no haberse puesto la vacuna. Con el salario retroactivo. Sí, señor. Van a coger el billete desde que lo votaron. Estamos hablando de empleados federales, estamos hablando de Fuerzas Armadas, estamos hablando recuerda, de la gente de salud, relacionada con la salud pública, que no se querían vacunar, los votaron. Esa gente van a ser reintegrados a su trabajo. Las Fuerzas Armadas, la policía, todo lo que debe la frontera, la guardia frontera, ICE, toda esa gente van a ser reforzados. Se va otra vez a instaurar se acabó el defund de police, se acabó la poca autoridad que tienen en eso y se ha puesto para la educación. Se acabó ya de que aquí lo que manda son los sindicatos comunistas y aquí lo que le están dando es adoctrinamiento a los muchachos, sexo, córtate la mandarria, córtate los senos, llevan travesti a bailar delante de ellos. Se acabó. Aquí se va a aprender a leer y escribir, matemáticas, historia, geografía y eso. Otra de las cosas fue el canal de Panamá. Tocó lo del canal de Panamá. No habló de Groenlandia, pero sí tocó lo del canal de Panamá. Dijo que el canal de Panamá costó 38,000 vidas hacerla. Me imagino que contó desde que ese canal lo empezaron a hacer los ingleses y se fueron por la fiebre amarilla. Recuerden que el canal se pudo terminar porque Carlos J. Finlay, el médico cubano, más otros médicos aquí, tú sabes, descubrieron el origen de la fiebre amarilla y se pudo trabajar porque ahí los muertos fueron por miles por la epidemia de fiebre amarilla en la construcción del canal de Panamá. Que no se está tratando justo, mencionó a Carter, que muy bien, que él no tenía por qué haber regalado el canal, se lo regaló a un presidente panameño que era de izquierda, el general Torrijos, amigo de Fidel Castro.
se lo vendió por $1 simbólicamente. O sea, Panamá compró el canal por $1, pero ahora no lo está administrando Canadá, Panamá, lo está administrando los chinos. Entonces, se lo regaló a Panamá para que se lo regalaran a los chinos. Y no están tratando en equidad los Estados Unidos. Dice que los barcos de los Estados Unidos se le están cobrando más. O sea, vamos a ver en qué termina eso. Otra cosa que habló fue de desarrollar los estudios del espacio sideral, o sea, otros planetas, buscar recursos, eso, volver. Y terminó diciendo que este país vuelve a ser un país unido bajo Dios. Está bueno ya de sacar a Dios. Recuerden lo que pasó en California. Yo he puesto letrero. Por cierto, la página mía, se lo digo a mis seguidores, por favor. Yo tenía muchos amigos como Roberto Carlos y perdí mi página de internet. Ya me la analizó. Estuve hablando con el ingeniero aquí de nosotros, Ariel, y le dije lo que me había pasado, porque lo mismo le había pasado a Marcial. Para poder, te cierran la página, te hacen una maraña, que tú para poderla abrir tienes que poner un teléfono que no es tu teléfono, no es el teléfono que tú tienes, ni es tu email. Entonces es imposible abrirla. A mí me mandan a poner un teléfono que termine en 81. En el caso de Marcial le pusieron un teléfono que termine en 95. El 95 no es de Marcial, ni hay nadie en su casa que lo tenga. El 81 no es mío, ni hay nadie que lo tenga. Entonces no puedo abrir esa página. Les pido por favor a los amigos que me manden otra vez amistad, porque he perdido todos los contactos. Fíjate, abrí una página nueva con mi nombre igual, Martín Sabater. Está una foto mía con mi hijo y está la foto de la toma de procesión de Trump con Melania. Por cierto, es primera vez en la historia que tenemos una primera dama y una vice primera dama, que son bellas las dos, súper elegantes y súper se ven. Es una cosa que transpiran tranquilidad. Oye, la esposa del vicepresidente es una maravilla. Da la casualidad que el vicepresidente, me fíjate, tiene 3 hijos, igual que Trump. Bueno, Trump tiene 4, ¿no? Porque Trump tiene 3 varones y una hembra. Este muchacho tiene 2 varones y una hembra. Vance. Lindísimos los niños. Y estaban con él pegados arriba a él, se ve que es un buen paro, estaban pegados con él. La madre, la muchacha es un amor, se le ve. Una persona sencilla, la familia estaba detrás, se ve que es una familia también muy sencilla. Bueno, las dos son de origen extranjero. Melania es extranjera. Yo creo que Usha nació aquí, si no vino de chiquita. Es decir, que están rompiendo todos los estereotipos, todos. No, y que Trump tiene 2 mujeres ya que son nacidas afuera, porque la otra era checoslovaca. Correcto. Que fue modelo también. Correcto. Aparte, esta es de la India, ¿no? ¿Cuál? La de Vance. Sí, bueno, no sé si nació allá, pero es de origen hindú. Bueno, pero si es de la India, es más india y más prieta que Kamala. Porque Kamala, si tú no dices que es de la India, vaya, Kamala nació aquí también, pero con la madre de la India y la parte de Jamaica del padre. Pero es más prieta que Kamala. Tú ves a la mujer de él y te das cuenta que si no es de la India, es de Pakistán. Pero a Kamala tú no sabes dónde es. Así que no le pueden decir racista. Sinceramente, elegantísimas las dos, bonitas las dos. Y se ven una persona, pero suave. Para mí me impresionó extraordinariamente, porque nosotros, oye, en los Estados Unidos yo no recuerdo que se hayan unido 2 primera dama y segunda o segunda, que hayan sido jóvenes así, que luzcan bien, bonitas, elegantes. Yo no recuerdo eso, sinceramente, no lo recuerdo. Y la hemos tenido aquí horrible. Si vamos a la del primo tuyo de Lanu, la Eleonor. Mira, no quiero despedirme sin agradecer. Bombero. El bombero Eleonor Roosevelt. Mira, quiero poner aquí, ponme en pantalla abierto ahí a mí solo para poner este peso.
Este billete se hizo en el año 59, firmado por Felipe Paso. Estos billetes de a 100, este tiene a Vicente Aguilera. Por cierto, Vicente Aguilera fue un patriota que era uno de los hombres más ricos de su época y se quedó sin un centavo dándolo a la causa de la libertad de Cuba. Billete de a 100 firmado por Felipe Paso. Este fue el último billete que mantuvo todavía el valor del dólar. Eso me lo mandó a decir Elías Amor. O sea, Elías Amor, que es un economista que ha estado aquí en el programa, que hace tiempo que no viene, que vive en Valencia. Recuerden que Procopio lo fue a visitar en Valencia. Y por atrás este billete de a 100 es así, dice República de Cuba, tiene el escudo de Cuba, es un billete de a 100. Este billete no es muy raro, me lo regaló Adalberto, un señor de gimnasio, que es oyente del programa, y el hermano también, el hermano conoció a Andrés en turismo, se llama Armando Prieto, y él es Adalberto Prieto. Este regalo lo agradezco muchísimo, lo tengo ahí con el gato Héctor, ese gato me lo regaló Héctor, el gatuno, y miren qué bonito. Esto fue del principio del 59, este gabinete que estaba formado por Miró Cardona, por Felipe Paso, fue un gabinete de pantalla que hizo Fidel, era cuando Urrutia estaba de presidente, fue un gabinete fantasma que hizo Fidel para aparentar de que era un gobierno libre, que no tenía aspiraciones. Miró Cardona era primer ministro, Urrutia era presidente, Fidel no era nada, él no quería el poder, él nada más que había peleado por la libertad de Cuba, instaurar la constitución del 40 y lleva 66 años él, el hermano y la madre que lo parió. Así que miren qué bonito, Vicente Aguilera, esto fue lo último que tuvo valor, y esto es como de febrero del 59. Ya de aquí en adelante, el peso cubano es papel sanitario usado, ni siquiera nuevo. Miren qué bonito. Es un orgullo para mí que me lo hayan regalado. Me lo regaló por el programa, porque nos admira a ti, a mí, a todos los que hacen el programa. Y los quiero mucho, ¿verdad? Que es increíble cómo uno hace amistad por estos programas y cómo se quiere a las personas. Yo los quiero mucho. Vamos a ver de qué vamos a tratar la semana que viene, porque ya se acabó la serie. Ya yo en el 90 no me voy a meter porque yo no estaba en Cuba y eso casi todo el mundo lo vivió mejor que yo. Así que veremos qué vamos a tratar el lunes que viene. Ha sido un placer. Hasta la victoria siempre. Ácido muriático, ácido sulfúrico, y ha sido un placer. Y ha sido un placer. Ese es el ácido más rico que hay. Ha sido un placer. Ok.